alguna falta de cooperación de los pacientes. Hay que tener precaución con los niños o con los ancianos desorientados que no están muy conscientes. No se debe aplicar por nada electro en la cara anterior del cuello, porque podemos estimular lo que es el seno carotídeo y podemos ocasionar una crisis de hipotensión. Bien, en embarazo, a veces se puede llegar a aplicar en cuestión de alguna lumbalgia, pero de preferencia no se interviene en esta parte, ¿sí? En paciente con marcapasos, ya sabemos que son los generales. Alguna reacción alérgica a lo que son los electrodos o al gel también, en caso de poner electrodos de carbono, y en pacientes con epilepsia. Esos son lo que es la corriente TENS. Nos vamos a ir a la corriente interferencial, ¿va? La corriente interferencial va a tener dos tipos de onda. La onda portadora, que va a corresponder entre 2000 a 5000 Hz, y la onda moduladora, que nosotros como fisios vamos a ajustar en el aparato, lo vamos a programar dependiendo del efecto que vayamos a tener. Ambas ondas se van a encontrar, van a hacer un equilibrio o una interferencia constructiva, y así vamos a sumar sus amplitudes, y una vez sumándolas va a quedar la frecuencia que nosotros vamos a ajustar y vamos a obtener ese efecto en nuestro paciente. Como les explicaba, esta es una onda portadora que ya viene a partir de 2000 a 4000 Hz. Es un ejemplo, ¿eh? Esta tiene 4000 Hz. Y esta moduladora tú le vas a poner 100 Hz, porque es lo que te indicó el paciente. Entonces, vamos a obtener esa frecuencia de 100 Hz porque vamos a sumarlo y lo vamos a restar, y la interferencia que vamos a obtener va a ser de 100 Hz, ¿sí? Entonces, nosotros, dependiendo lo que vayamos a aplicar de frecuencia, estos son los efectos que vamos a obtener. Si ponemos de 0 a 20 Hz, vamos a tener una reeducación muscular. Si es de 20 a 80 Hz, vamos a tener una relajación en tejido blando. Si es de 80 a 100 Hz, va a ser una entidema. Y si es de 0 a 200 Hz, va a ser un efecto analgésico. Cabe señalar que, como dice interferenciales, necesitamos poner los 4 electrodos en la forma tetrapolar o en la forma bipolar, y así ser una constante frecuencia para nosotros poder obtener esta corriente modulada a baja frecuencia. La intensidad va a ser variable porque va a ser de acuerdo a lo que el paciente te tolere, ¿sí? Entonces, en las interferenciales hay dos tipos de aplicación. Va a ser la aplicación tetrapolar. Vas a usar tus 4 polos, un canal de un lado y otro canal de otro lado, para que en el punto intermedio de tratamiento genere esa interferencia o ese equilibrio de ondas y podamos obtener en el interior del cuerpo ese efecto. Recuerden que las corrientes interferenciales son unas corrientes de frecuencia media, ¿va? Bien, de manera bipolar, bueno, vamos a utilizar los dos polos y vamos a producir igual la interferencia de un polo a otro, pero ya va a estar igual modulada, ¿sí, chicos? Ya dependiendo qué tan amplio quieras trabajar, ¿sí? O qué quieras realizar. Por ejemplo, se me ocurre una manera tetrapolar, pues en
en padecimientos de rodilla o en una lumbalgia, también lo puedes poner, ¿va? Y en esta, pues puede ser, no sé, en un músculo del brazo, del antebrazo o en isquiotibiales, dependiendo cómo lo quieras trabajar tú. El efecto principal que vamos a tener con este tipo de corriente eléctrica, pues va a ser analgésico. Podemos aplicarlo en dolores agudos y crónicos. Esta sí la podemos aplicar. Vamos a aplicarlo a la intensidad que el paciente nos requiera. La contraindicación, como es una corriente de media frecuencia, solamente en procesos de osteosíntesis, donde tenemos implantes metálicos, clavos, placas, no la vamos a poner porque es una frecuencia de media. Podemos poner TENS, más esta no, ¿sí? En procesos agudos vamos a tratar tiempos cortos, de 10 minutos hacia abajo. Y los procesos crónicos vamos a poner alrededor de 15 a 20 minutos, ¿va? Este tipo de corrientes nos funciona mucho en un antiedema, en un proceso agudo. ¿Sí, chicos? ¿Dudas? Nos vamos a... Maestra, Mande. en esas corrientes, los electrodos se colocan de la misma manera que en las de TENS, en forma paralela, había comentado algo así. Sí, nada más que lo vamos a poner cruzado para que hagas una cruz. Por ejemplo, este es un canal, este es otro canal, pones un electrodo cruzado y el otro cruzado. Si fuera bipolar, ahí sí lo pusiéramos paralelo, ¿sí? Esta es una aplicación tetrapolar, este es un canal, este es otro, y haces una cruz, haces una interferencia. Y el bipolar nada más vamos a aplicar los dos electrodos paralelos, ¿sí? ¿Sí me di a entender, Brenda? Inclusive ya cuando aterricemos en la práctica, lo van a relacionar un poquito más, ¿va? Ok, está bien. Los electrodos que pueden poner pueden ser los de carbono, los de caucho, los de silicona dopada o pueden ser los autoadheribles, cualquiera de esos. Hay otro tipo de corrientes que se llaman diadinámicas o Vernal, que consisten en 5 o 6 aplicaciones. Son analgésicas. Aquí la diferencia es que tú compras un aparato portátil y las diadinámicas no las traes. Tienes que comprar un aparato, ahora sí que más grandecito, donde te maneje diferentes tipos de corrientes. Son corrientes eléctricas de baja frecuencia, por lo tanto vamos a trabajar de manera agradable en el paciente y van a estar entre 50 a 100 Hz aplicadas en diferentes modulaciones. ¿Quién las creó? Las creó el fisiólogo Vernal. También les pueden decir corrientes Vernal. Entonces, son conocidas como diadinámicas o Vernal, ¿sí? En este caso, vamos a tener nuestro dispositivo, va a salir ese estímulo eléctrico, va a ser una corriente alterna, su onda va a ser sinusoidal, entonces nos va a dar como objetivo principal de aplicación de la corriente monopolar, ¿sí? Entonces vamos a tener 5 o 6, son 5, si no me equivoco. Cinco diferentes tipos de corrientes en esta, o de aplicación, más bien. Está la monofásica fija, que va a tener todo su circuito en una sola fase, que va a ser monopolar, va a ser de 50 Hz,
sus impulsos van a ser positivos, porque le estoy hablando de monopolar en la parte superior, y va a ser 10 milisegundos de reposo y 10 de contracción, ¿sí? Entonces son 10 de estímulo eléctrico, descanso 10 y otra vez 10. Esta es la monofásica fija. Esta nos sirve para una acción trófica y una estimulación, una circulación. ¿Sabes? Bien. La difásica fija, igual vamos a estar en impulsos positivos o monopolar. Aquí la frecuencia que va a ser son de 100 Hz, porque no va a haber un determinado tiempo de reposo y va a consistir en 10 milisegundos ese impulso y vamos a obtener una acción analgésica y espasmolítica. Bien, está la de cortos periodos, que va a tener un periodo de 1 segundo con la interconexión de espacios y luego otro segundo va a tener la continuidad de ese estímulo y sucesivamente otro segundo va a tener espacios. Esto nos ayuda a que haya mayor trofismo en las fibras musculares y también vamos a obtener una acción analgésica. Como son de baja frecuencia, pues obviamente esta va a estar seguida de 100 Hz. Está la de largos periodos, que va a consistir cada 10 segundos, se va a activar los contactos en dos características, se va a instaurar, se va a retirar y va a continuar cada 10 segundos el estímulo eléctrico, la onda, ya dependiendo la fabricación de nuestro aparato. Igual vamos a obtener con estos estímulos eléctricos analgesia y acción espasmolítica. Y está la otra, que es la de sincopado, que está en un segundo tiene estimulación, en otro segundo tiene un reposo, en la frecuencia de 50 Hz y nos va a ayudar a producir una contracción muscular. Nos puede ayudar a que trabajemos con esa contracción muscular producida por el estímulo eléctrico para fortalecer siempre y cuando evitemos lo que es la fatiga muscular. Esta, la de ritmo sincopado, si tú no tienes si no tienes rusa o las COTS, que son las mismas, te puede servir. Pero es más fácil tener una corriente TENS, una corriente rusa, que una corriente de dinámica. Entonces, el efecto principal va a ser el efecto analgésico. Vamos a aplicar los electrodos como es monopolar. El negativo va a estar siempre en la zona a tratar, ¿sí? Y el positivo va a estar a distancia. El tiempo no debe superar arriba de 15 minutos porque este tipo de corriente, por la cuestión de los periodos, llega como a picar, a molestar, y sí llega a irritar, aunque sea de baja frecuencia. Es más tolerable la TENS, la interferencial, que esta, ¿va? Tenemos la corriente rusa, o la corriente también llamada COTS, que fue descrita o descubierta en 1890. El principal objetivo de las corrientes rusas va a ser fortalecer o activar esa fibra muscular. Bien, va a ser una corriente alterna e interrumpida, va a ser de forma cuadrangular. Acuérdense que la onda tiene diferentes ondas y va a ser una portadora entre 2500 Hz a 4000 Hz. Total, que está clasificada en una corriente de media frecuencia, como les decía. Bien. Nos va a permitir, esta corriente nos va a permitir tiempos de contracción muscular.
es bien importante que tú le expliques al paciente y si quieres obtener un fortalecimiento muscular, puedes estarlo trabajando el músculo con una contracción isométrica. Hay que evitar que el paciente se fatigue, obviamente, y el tiempo va a depender de la estimulación, va a depender mucho del músculo que quieras trabajar y va a depender también en la forma como lo vamos a aplicar. Se recomienda un trabajo intercalado entre lo que es el electro y el ejercicio. Ay. Bien. Aquí. Las indicaciones de la corriente rusa, pues va a ser una atrofia muscular, fortalecimiento postquirúrgico, hipertrofia muscular progresiva, las contraindicaciones, pues ya sabemos las generales. Y este sería un ejemplo de trabajo de lo que es la corriente rusa. 10 milisegundos de descanso y onda circular. Ya lo vi. Hay fallidos en internet, no sé si les pasa a ustedes. Está trabado, está trabado. Destrábate. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, bueno, ok. Les puse sobre la evolución histórica de las corrientes eléctricas para que se den más o menos una idea. Desde el año 78 está lo que es la galvánica, en el 1831 está la farádica, 1908 está la corriente de alta frecuencia, en 1945 están las corrientes Bernard, en 1950 están las de NEMEC, que son las interferenciales, y las COT, que son las corrientes rusas. Ahora bien, nos vamos a una corriente continua o galvánica, que también la podemos utilizar. Ya dependiendo de los aparatos que ustedes vayan a utilizar, pues, o comprar, son las corrientes eléctricas que van a venir, pero las que más usamos, como les decía, TENS, interferenciales y rusas. A veces vienen las NEMS o las EMS. Bien. La corriente continua galvánica va a ser un tipo de corriente polar. Siempre va a ser, ¿cómo les diré? Este tipo de corriente es muy poco irritada cuando la ponemos en nuestros pacientes. En específico, los electrodos que nada más se pueden utilizar en este tipo de aplicación de corriente eléctrica son los de carbono, los de caucho, son los que les tienes que poner gel para que se adhieran a tu piel, ¿sí? Los autoadheribles no nos sirven porque no va a pasar esta corriente eléctrica. Al contrario, podemos llegar a lesionar a nuestro paciente. En este tipo de corriente galvánica siempre se va a establecer el flujo de carga negativa hacia el positivo, va a ser lo contrario a las otras, ¿sí? Y va a producir un efecto fisioquímico de atracción y repulsión de cargas iónicas, es lo que nos va a pasar. Como es una corriente continua, pues obviamente va a tener su estimulación continua, y ahí cabe reseñar en segundos, y va a ser siempre en el polo positivo.
Tú como oficio puedes cambiar la polaridad dependiendo cómo quieres lograr el efecto en el paciente. Pero es muy poco usual que nosotros apliquemos esta corriente continua por lo mismo. El paciente viene con dolor y este tipo de corriente genera malestar a la hora de su aplicación. Hay efectos fisiológicos dependiendo cómo vamos a poner el polo o la polaridad de cada electrodo, ¿sí? Sobre el electrodo positivo y sobre el electrodo negativo. En este tipo de corrientes, tú también puedes desplazar el electrodo, siempre y cuando tengas la habilidad y la capacitación para que tú la puedas desarrollar. Eso ya no, ya les dije del efecto fotoquímico. Los efectos interpolares que vamos a obtener con este tipo de aplicación de corriente continua o galvánica, sí van a ser muy efectivas, dado que, ya les decía, es poquita molestosa, sí la llegamos a utilizar, pero es muy poco común, ¿sí? Vas a obtener un efecto térmico, vas a obtener una acción vasomotora y trófica en nuestros pacientes. Vamos a obtener bien lo que es a tolerancia del paciente, una disminución del dolor. Y déjenme ver qué más tenemos. Dependiendo de dónde vayas a hacer la galvanización, hay una galvanización descendente y hay una galvanización ascendente, ¿sí? En la galvanización descendente se ubica el electrodo positivo a nivel cefálico y el electrodo negativo a nivel caudal, o sea que es más cerca el electrodo positivo y más distal el negativo, ¿sí? Entonces con esta galvanización descendente vas a obtener un efecto de relajación y una sedación general. Una ascendente quiere decir una galvanización ascendente donde tú ubicas tu electrodo positivo a nivel caudal más cerca de donde está tu dolor o tu zona a tratar, y el electrodo negativo va a ser a lo más cercano a ti, ¿sabes? Entonces, tu efecto de excitación va a ser general y la corriente va a ser que desde el electrodo positivo al negativo. Las indicaciones, pues ya les decía, es de manera analgésica, sedante. Este tipo de corriente lo podemos aplicar con medidas de cuidado en pacientes que tengan úlceras. Nos funciona muy bien, que haya muy poca irrigación de lo que es en nuestros tejidos blandos. Y las contraindicaciones, pues igual generales, nada más que no se debe aplicar en zonas de tórax, y ya sabemos con pacientes marcapasos. Sí hay que ser bien conscientes de esta corriente al paciente que le puede generar malestar, pero que eso nos va a ayudar, ¿va? Precauciones, pues hay muchas. Cuando tú subes la intensidad, hay que subirla de manera lenta, no la subas tan brusca, porque es una corriente que se va sintiendo. Yo les voy a exponer como si te estuvieran pinchando con un alfiler. Pinchan, pinchan, y cada vez vas sintiendo más profundo. Ese es como se espera este tipo de corriente. No es nada. Puedes llegar a quemar o puedes lesionar al paciente con este tipo de corriente, sí, porque es una corriente continua y estás generando un efecto galvánico. Entonces, sí es bien importante nosotros como oficio poder
llegar a lesionar y estar cuidando a nuestro paciente. No se descuiden de sus pacientes a la hora de aplicarlo. También nos puede pasar con la diatermia. La diatermia la vamos a ver la siguiente semana, ¿va? Hay una modalidad como, no sé si se acuerdan del ultrasonido, que se llamaba sonoforesis. Aquí se va a llamar iontoforesis porque vamos a aplicar la electroterapia con algún radical de medicamento y esto va a hacer que obtengamos unas moléculas ionizadas. ¿Sí, chicos? Entonces nos va a ayudar que entre ese medicamento de manera transcutánea, o sea que sobre la piel, y nos va a ayudar al mismo tiempo a obtener dos efectos. Pero ¿quién lo aplica? El que tenga mayor experiencia o cuando te lo indican el paciente. Nosotros ahí en prácticas no lo hemos realizado la iontoforesis por la cuestión de los cuidados también y por cuestión de tiempo. Pero sí sería muy factible aplicarlo en nuestros pacientes porque tenemos la corriente y un aparato. ¿Ah? Hay un cuadro donde están los compuestos, los medicamentos que tú puedes utilizar, dónde lo debes aplicar, en qué polo, cómo debe de ser la polaridad, si negativo o positivo, y qué efecto vas a obtener con tu paciente. Casi no se ve, pero igual se les mandé para que tengan en su presentación. ¿Sí, chicos? Déjenme ver. Bien. Ay, creo que sería todo de lo que es la galvánica. Dudas, inquietudes, despierten. No sé qué, ando hablando sola. Ya casi terminan. Maestra, Manden. ¿a mí me puede repetir las partes donde no se deben de poner los electrodos? De cualquier tipo de corriente eléctrica. Sí. Bueno, principalmente en cuello tenemos la tierra de nadie, ¿sí? Que está el seno carotídeo y la arteria que va a irrigación cerebral. Ahí no debemos de aplicar. Ojo, hay una aplicación de electroterapia, pero es en la parte de lo que es el mentón y al nivel de la yoides, del cartílago yoides, que es una estimulación de baja frecuencia que les ayuda a estimular los músculos de la deglución, pero no nos debemos de meter a las partes laterales de lo que es el cuello porque podemos alterar la irrigación sanguínea a nivel cerebral. Y esto que va a provocar que haya una hipotensión, que el paciente se maree, que se nos desmaye y podemos obtener otro grado. En zonas del tórax, cerca del corazón, tampoco debemos de aplicarlo o cuando un paciente trae marcapasos, porque el marcapasos es un estímulo eléctrico que le da señal al corazón para que esté funcionando, ¿sí? Entonces ponemos un estímulo eléctrico, lo podemos alterar. Si no trae marcapasos, no importa, entonces. Si no trae marcapasos, no importa. De hecho, pacientes en marcapasos no podemos poner ningún tipo de corriente ni aparato electromagnético en nuestro paciente. O sea, puedes poner una compresa húmedo caliente, presión, pero siempre hay que estar al pendiente. ¿Sabes? A ver, acuérdenme, ayúdenme, Juan Carlos, en lo que es cuello, tórax, en mujeres embarazadas, obviamente,
En heridas, a menos que tú quieras cicatrizar solamente con la corriente directa, que es la galvánica, la que acabamos de ver. ¿Qué más? Pacientes que no te ayuden con su coeficiente intelectual, que te digan, ¿sabes qué? Me duele, me quema, me arde. Esos pacientes, pues obviamente no le podemos aplicar físicos, ¿sí? Hay contraindicaciones generales de los medios físicos y hay contraindicaciones específicas de los medios físicos. También hay precauciones que tú como oficio dices, pues va, se lo voy a aplicar, espero que me vaya bien, pero tienes que estar muy al pendiente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay niños que se les hacen úlceras de presión en lo que es en sacro, y ahí sí podemos utilizar lo que es el ultrasonido para cicatrizar o lo que es la corriente galvánica para cicatrizar, ya dependiendo qué características tenga tu paciente. ¿Sí me di a explicar, Juan Carlos, o te enredé más? No, sí, todo bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona embarazada, sí hay que cuidar mucho también lo que es el de desarrollo fetal, porque podemos inducir o favorecer una contracción en la paciente, y pues obviamente no queremos que salga el chamaco ahí, ¿verdad? Entonces hay que evitar esa parte. Pero de una manera distal, por ejemplo, que se le hincharon los pies a la mujer embarazada, ¿no? Que es típico. Y le puedes poner o dar masaje en tobillos, pues sí lo puedes hacer. O sea, una manera distal, no tiene que ser como tal en el vientre o en columna vertebral. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Otra duda, inquietud? Dice Odalis que no, ya son bien poquitos. Al terminar van a finalizar un grupo de esta generación. Que no decaiga la pasión por la fisioterapia.